Este fue un espacio contratado. El contratante es responsable del contenido editorial que en él se presentó. En este momento empieza la clasificación C, apto solo para adultos. El siguiente programa es clasificación C, apto solo para adultos. Categoría I, informativo. Televisión Manabita presenta TV Noticias al cierre. Estimados amigos televidentes en la provincia de Manabí, Ecuador y el mundo, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a su espacio de Noticias al cierre. Estamos una semana nueva de actividades completa. Esta sí completa. Luego de un feriado que ustedes ya seguramente disfrutaron o al menos pasaron tranquilos o tranquilas, que es lo más importante. Hoy tenemos invitados como todas las noches desde la ciudad de Puerto Viejo y por supuesto tenemos también nuestros invitados. ¿Quiénes estarán en esta noche con nosotros? Les hago el anuncio a continuación. Se trata de Eduardo Castro. Él viene también inicialmente aquí a los estudios de Televisión Manabita, pero también me dicen que probablemente esté Michael Loor. Él es dirigente universitario, con él vamos a tener un diálogo. Y también tengo a la abogada María Soledad Vela. Ella es la máxima figura de la Coordinación Zonal número 4 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Hace rato que queríamos conversar con ella sobre muchos temas, pero bueno, esta entrevista va a estar sumamente importante, así que no se despegue de la señal de Televisión Manabita. Quiero referirme brevemente, antes de irnos a nuestra primera pausa publicitaria y entrar de lleno ya a las entrevistas, a un anuncio que hizo, o más bien, no sé si anuncio o aclaración, la verdad. El gerente general de CENEL dio a conocer el día de hoy que el tema de la facturación con elevados costos por el concepto de energía eléctrica, dice él que son valores reales, que esto obedece a un tal vez error, dice, porque ni siquiera lo asevera ni lo asegura. No sé cómo puede dar una rueda de prensa sin tener certezas el gerente de CENEL. Él manifiesta que al parecer habría habido un error por parte de las compañías que se contrataron, bueno, las que estuvo anteriormente contratada, que se encargaba de la lectura de los medidores, ¿verdad? Y luego se cambió de compañía y entonces ellos dicen, o él dice, que la compañía nueva ha tenido un pequeño desfase porque no habría habido una lectura real de la anterior compañía ineficiente también, seguramente al igual que la actual. En definitiva, el gerente de CENEL da a conocer que se va a dar una revisión en cuanto a aquello y al menos reconoce que sí, pero en ningún momento manifiesta que ha habido un error, que simplemente lo que se ha facturado es lo real y que si hay una, digamos que una diferencia bastante considerable entre el año pasado y este tiene que ver por un error de lectura, es lo que tentativamente dijo, pero como ya manifiesto, ni siquiera tuvo la certeza de decir si era o no. Pero sí, quienes tuvieron la posibilidad de ver esta nota de este alto funcionario de CENEL pudieron haber notado que dubitaba mucho en las declaraciones que daba. En todo caso, y para terminar con broche de oro, el tema, como siempre, la cuerda se rompe por el lado más débil, es decir, los usuarios de esta empresa de CENEL, pésima por cierto, nuevamente, tendrán que pagar los platos rotos, tendremos que pagar los platos rotos, usted, yo, todos, todas, porque resulta que el servicio de energía eléctrica sigue siendo extremadamente caro. Y acá en Manabí, el más caro de todo el Ecuador. Seguimos castigados, así de simple. Vamos ahora sí con nuestra pausa publicitaria, la primera de la noche, y al regresar estaremos ya con nuestro primer invitado. Quédese con nosotros. Entrevista en TV Noticias.
regreso ya nuestro primer invitado. Se trata de un dirigente universitario. Él es Michael Loore del FREU. Nos viene a comentar esta noche que va a haber un foro, va a haber un importante evento para los próximos días. Vamos a pedirle el detalle, que nos dé la información. ¿Cómo le va, Michael? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. El evento que nosotros vamos a llevar a cabo es en conjunto con la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador y quienes estamos aglutinados en la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, que somos el FREU de la Universidad Técnica de Manabí. El foro con la temática es libre ingreso a la universidad y por el presupuesto. 50 años del Día del Estudiante Ecuatoriano. ¿Por qué 50 años del Día del Estudiante? Aquel 29 de mayo del año de 1969 se dio aquella gesta histórica en el Ecuador, cuando en el quinto velasquismo, luego de una gran masacre en el Ecuador, se dio el libre ingreso, luego de que a estudiantes los torturaron, los persiguieron, los vilipendiaron, pero ahí estuvimos la dirigencia estudiantil convencida siempre que el libre ingreso era posible. Hoy se ve golpeada, pero a pesar de eso nosotros seguimos adelante en la lucha. Pero 50 años a la fecha dice que hay, según usted, da a entender que hay un retroceso en los derechos conseguidos, en los logros alcanzados en aquella época por los estudiantes. ¿Dónde está exactamente aquel retroceso el que usted más o menos da a entender que ha habido en cuanto al libre ingreso a la universidad? Nosotros los que hemos investigado y los estudiantes que estamos convencidos siempre creemos en algo. La educación debe avanzar, debe evolucionar, pero no es posible que luego de que se haya derramado sangre, se hayan hecho conquistas como el libre ingreso, en la actualidad, a través de pruebas que nos hablan de meritocracia, a través de diversos sistemas, que lo único que han provocado es que alrededor, en estos tiempos, más de 1 millón de jóvenes estén fuera de la universidad. Ya no hablamos de 500.000, ya no hablamos de 600.000, esas cifras se han disparado. Es decir, que en la actualidad, hablamos claro, nos dicen en los papeles que las universidades son de clase A, de clase B, pero ¿y qué hacemos con los jóvenes que están fuera de la universidad? ¿Qué hacemos con esos jóvenes que no tienen empleo? ¿Qué hacemos con esos jóvenes que tienen la predisposición de ingresar? Pero no, un examen de ingreso les dice que tú puedes ser menos que el que está adentro, pero a pesar de todo hemos comprobado, y se ha comprobado, que esos estudiantes que con buena nota se han quedado fuera de la universidad. ¿Y cómo es que nos hablan de que ellos sí deben ingresar con 900, con 800, pero a pesar de eso no hay cupos? Entonces, nos hablan de un libre ingreso, pero en los papeles se da a notar que no es así. ¿Qué es lo que ustedes consideran que no es adecuado? ¿Que se les dé o se les haga un examen de ingreso antes de, obviamente, cursar la carrera que ustedes tienen prevista? ¿O que simplemente, a pesar de que haya estos exámenes a los que usted se refiere, igual se sigan quedando fuera? Porque le hago la pregunta en ese sentido, porque hasta para un posgrado, uno da un examen, una prueba de admisibilidad, o sea, ¿dónde está el problema en la prueba? Entonces, por eso le pregunto, ¿es por dar la prueba o es porque a pesar de dar la prueba y tener puntuación o puntaje alto, se quedan afuera? ¿Cuál sería ahí la situación exacta? El tema de la meritocracia se ha comprobado de que no es la solución para la educación ecuatoriana. Lo que debería ser una solución es que existe una prueba, sí, pero no para dejar afuera a los estudiantes, sino que se dé una prueba luego de que se haya dado un curso de nivelación. No, pero en el Ecuador es al revés. Primero damos la prueba y si pasamos, ahí vamos al curso de nivelación. Estamos en el colegio, ¿verdad? Que estamos ya en el tercero de bachillerato. Allí ya hay un preámbulo para aquello. Lo que se ha dado en las pruebas de admisión es que recién en estos últimos periodos se ha dado de que han querido cambiar un poco el pénsul de las pruebas de admisión. Pero eso no ha cambiado en que esas pruebas fueron adheridas a otro país, no fueron adheridas a la educación ecuatoriana. Es decir que no estamos haciendo algo propio y tampoco estamos garantizando el derecho al estudiante que dice la Constitución que tiene el derecho al estudio. ¿Qué proponen ustedes? Nosotros decimos que vamos a un debate. Estamos inmersos en el Acuerdo Nacional por la Educación, que es impulsado por el Ministerio de Educación, la Fundación AISEC, y otros organismos como la FESE, como la FEU, en que nosotros estamos, y estamos haciendo en estos debates, estamos haciendo este foro que se va a dar en la Universidad Técnica de Manabí, en el Paraninfo Pablo Emilio Macías, el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana. Hemos invitado a estudiantes secundarios, hemos invitado a las autoridades, hemos invitado a los estudiantes universitarios, con el objetivo de primero debatir este tema, que es el libre ingreso, el presupuesto, que es un problema ahora, no solo en la educación, sino en todos los estándares en el Ecuador. Entonces nosotros hemos dicho, levantemos la propuesta desde los estudiantes, desde las autoridades, levantémoslos en la academia,
porque solo así vamos a dar una real solución a los problemas que se están dando. Pero perfecto que hagan lo de los foros, porque eso incluso les ayuda a desarrollar el tema del debate, ¿no? El nivel de debate entre ustedes mismos, pero ¿no creen ustedes que de repente se queda muy hermético, considerando que podría ampliarse este diálogo? Ahora mismo el presidente de la República ha llamado, ahora desde que inició su periodo, que ya lleva la mitad, por cierto, ha dado a conocer que hay una apertura al diálogo, y de hecho se dan los famosos diálogos nacionales en diferentes sectores. Entendemos que en la educación debe ser de la misma manera. ¿Qué tanto acercamiento han tenido ustedes con las máximas autoridades, en este caso, para poder hacer comprender el malestar y las propuestas que ustedes seguramente deben tener? Lamentablemente la corrupción y el debacle que se dio en 10 años del correísmo hoy nos sigue golpeando. Pero nosotros exigimos, ya dejemos atrás al gobierno de Correa. Ahora estamos en un nuevo gobierno que ya tiene 2 años. En 2 años que en su propuesta no ha cumplido por las 40 universidades que prometió, que en su propuesta no ha cumplido con los 250.000 empleos que prometió para los jóvenes, que no ha cumplido con las 2 universidades que le prometió Manabí, que redujo el presupuesto de la universidad en alrededor de 300 millones. Entonces, ¿qué estamos hablando? Nosotros hemos ido a dialogar, hoy continuamos en el diálogo, pero va a ser un diálogo con hechos. ¿Con quiénes han dialogado? Nosotros hemos estado en reuniones con la presidenta de la Asamblea, hemos estado en reuniones con el presidente del CES, hemos estado con todo lo que son los regímenes del Estado. Hemos entregado nuestra propuesta a la presidenta de la Asamblea de la reforma a la LOE, por la Universidad Democrática, por la autonomía, por recuperar ese presupuesto de la educación. Pero es lamentable, como nos hablan de diálogo, nos quieren pintar lo mejor, pero en los hechos no se ve nada. Claro, pues si fuera así, imagínense, ya algo hubiese cambiado, aunque ahora se da a conocer de que ya no necesitas un puntaje o una puntuación mínima para poder ingresar. Más sin embargo, como usted manifiesta, viene siendo peor la cosa todavía, porque sacándose a unos puntajes más altos todavía se siguen quedando rezagados y no logran entrar a las universidades. Pero vamos a ver qué sucede. En todo caso, pues ojalá que se agote las últimas instancias de estas conversaciones que se siguen dando a nivel nacional, para que puedan implementarse esos cambios que ustedes exigen y obviamente a los que tienen derecho. Repitamos entonces el día del foro, la hora y el tema. El día de mañana, martes 28, a las 10 de la mañana, en el Paraninfo Pablo Emilio Macías, los estudiantes universitarios, los estudiantes secundarios, la academia en su conjunto, va a debatir por el libre ingreso y por el presupuesto. 50 años del Día del Estudiante. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Michael Lord, representante y dirigente estudiantil del FREUD, nos ha acompañado esta noche. Mañana un interesante foro en la Universidad Técnica para que ustedes asistan también. Y obviamente es abierto, ¿no? Es abierto este foro. Vamos a nuestra pausa publicitaria. En breves momentos más está ya María Soledad Vela aquí con nosotros en los estudios de Televisión Manavita. Ya volvemos. Entrevista en TV Noticias. Estamos de regreso ya cuando el reloj está marcando exactamente, déjenme decirles que son las 22:28 en todo el Ecuador. Tenemos ya nuestra siguiente invitada en la ciudad de Puerto Viejo, la anunciada presencia de la abogada María Soledad Vela Cherón. Y ella nos acompaña esta noche para conversar, los temas relacionados con la Coordinación Zonal 4 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que, ella viene liderando hace ya algunos meses. ¿Cómo le va, abogada? Bienvenida, buenas noches. Hola, Malena, muchas gracias por la invitación. Bueno, qué gusto tenerla por acá. Hay muchos temas que hemos querido conversar. Primero, cuénteme cómo se está desarrollando, en términos generales, el trabajo dentro de lo que es la coordinación a su cargo. Bueno, en la coordinación zonal, como siempre comento, y el trabajo de Cancillería, más de ese trabajo de emitir las visas a las personas extranjeras, de apostillar y legalizar los documentos, nosotros tenemos también ese otro trabajo humano que consiste en campañas, en acercamientos a la comunidad de migrantes retornados, en acercamiento a la comunidad de personas extranjeras para explicar los derechos que tienen y la forma que tienen para regularizarse, el trabajo también que se hace con las mujeres de los pescadores privados de la libertad en el extranjero,
aparte, como digo, del tema este que es más como de oficina, de entregar las visas, de mirar que cumplan los requisitos, de legalizar y apostillar. Ya, y en ese sentido entiendo que hay un arduo trabajo, más allá de que a veces pueda resultar o ser un tanto silencioso, es el hecho de esas campañas a las que ustedes se refieren y el trabajo que se realiza. Vamos a hablar un poco lo relacionado con aquella utilidad que tiene el certificado denominado del migrante retornado. ¿Cómo funciona esto y cómo lo están manejando ustedes? Bueno, el certificado de migrante retornado a veces lo miran como exclusivamente para traer el menaje de casa. En realidad el certificado de migrante retornado tiene mucha importancia y lo hemos visto nosotros desde, creo que fue mayo del año pasado, que se presentó un producto de Ban Ecuador, un préstamo para la comunidad de migrantes retornados. Hasta ahora Ban Ecuador, que tiene una actuación excelente en nuestra zonal, creo que suma desde mayo del año pasado hasta ahora 1.800.000 en créditos para migrantes retornados, que son como 300 créditos que se han colocado, y pueden acceder a esto a través del certificado de migrante retornado o acceder a becas en el CENESID, recordando que el ser migrante retornado en muchas ocasiones también ofrece un puntaje extra. Y con este certificado de migrante retornado, bueno, lo que nosotros queríamos también anunciar es que hasta este viernes 31 de mayo, hasta fin de mes, se va a continuar otorgando el certificado de migrante retornado a las personas que retornaron desde el 2007 hasta el 6 de febrero del 2017, que es antes de que entre en vigencia la ley. Entonces quería invitar a las personas que no tengan aún su certificado que vayan, porque como digo, tiene mucha utilidad para diversas acciones que pueden hacer, y obviamente las personas que van retornando luego de 2 años de vivir en el exterior se les continúa entregando su certificado. Okay, eso es muy bueno y es positivo, hay que seguir impulsando aquello, sobre todo difundiendo. He recibido un mensaje interno hace poco del coordinador en este caso, a la ley de discapacidad, una de las personas que está siempre frente al observatorio, Ernesto Espinales, me dice que le traslade una pregunta a usted, abogada, en el sentido de que si ya se dio cumplimiento al ofrecimiento, que entiendo está relacionado con el artículo 77 de la Ley Orgánica de Discapacidad, con aquella gratuidad que tienen las personas con discapacidad, valga la redundancia, para poder hacer cualquier trámite dentro de las instalaciones, en este caso a su cargo. Claro, bueno, las personas con discapacidad están exoneradas del pago y eso lo han estado siempre por ley. La otra vez el señor Espinales fue y nos solicitó que pusiéramos unos letreros. De cualquier manera es gratuito el letrero, no, pero los letreros yo le ofrecí, él fue un jueves y le dije ya máximo el lunes está. Y desde el día que él fue al día siguiente nosotros lo hicimos y pusimos, me parece, uno en la puerta de entrada y otro ya a la entrada de nuestras oficinas de Cancillería en Manta, pero recordando que a pesar de que no estaba el letrero, siempre ha sido gratuito. Claro, sí, simplemente sabemos, más allá de que existe la posibilidad y la obligatoriedad de hacerlo, lo que pasa es que siempre a veces suele suceder que mucha gente no conoce de esos derechos y puede pensar que a lo mejor sí tienen algún costo. Entonces claro, nunca está de más poder colocarlo allí, ¿no? Y más aún si es que se lo pide una persona que está trabajando en la lucha, como es Ernesto Espinales, quien es el coordinador del Observatorio de la Ley de Discapacidad. Bien, en buena hora que así sea. Yo quiero referirme a otros temas que ya anteriormente algo habíamos conversado, relacionados con la preocupación que existe de la colectividad, y aquí algunas veces lo hemos destacado, el hecho de la cantidad de migrantes que existen, sobre todo de nacionalidad venezolana, que se encuentran cada vez más en diferentes sectores, no solamente de Puerto Viejo, de Manabí, del Ecuador, pero lo que a usted corresponde, compete. ¿Cómo poder lograr que estas personas, no es que les digan, saben que ya no estén en esta esquina, váyanse, sino que hay una posibilidad de una reinserción, que si bien es cierto no es competencia de ustedes neta y exclusivamente, pero sí se puede realizar un trabajo coordinado de forma interinstitucional con el MIES, sobre todo con el MIES, con otros ministerios que puedan dar alguna pauta a estas personas, que de paso ya no son solamente venezolanos, ahora ya hay ecuatorianos incluso que están dentro de estos grupos en diferentes lugares, diferentes sectores, en situación de mendicidad, que es mucho más terrible y preocupante. Efectivamente es preocupante porque hemos detectado, nosotros hacemos las mesas de movilidad
periódicamente. Hace 2 semanas hicimos mesa de movilidad en Manabí, mesa de movilidad en Santo Domingo de los Áchilas, y en las dos se conversó sobre el problema de la mendicidad y el involucramiento de niños en la mendicidad, que era un tema que un poco lo habíamos superado como país. Volvemos a esto, y ahí hemos conversado de las diferentes coyunturas. Aquí en Puerto Viejo ya se empezó a realizar, en muchos municipios tenemos esta vinculación también con los gobiernos autónomos descentralizados, que tienen su mesa de movilidad dentro de las mesas de trabajo. Entonces acá en Puerto Viejo ya se está realizando este trabajo, y también parte de todo esto están los gobiernos autónomos descentralizados por el manejo del territorio. Pero un poco no es solo sacar a las personas del lugar donde están, sino es ir buscando de qué manera pueden ser productivos. Nosotros ya en la anterior mesa de movilidad, pero antes de que las autoridades provinciales se posesionen, ya se conversó sobre la necesidad de hacer talleres productivos, de involucrar a las personas extranjeras que están en nuestro territorio, no solo a migrantes retornados, no solo a personas ecuatorianas, sino también a los extranjeros que vienen, en talleres para darles formas de valerse por sí mismos, talleres de productividad, y muchas veces se puede lograr en convenios, por ejemplo, el Consejo Provincial, el municipio, alguna ONG y nosotros, lograr proyectos productivos que les quede a la comunidad, para lograr que las personas, porque se ha notado esto también, que las personas que van llegando son personas con menores recursos económicos que las que antes llegaban, entonces no tienen a veces los recursos para poder regularizarse en el país. Entonces lo que se necesita es precisamente que se regularicen, que tengan la capacitación y que puedan insertarse. Y para ello también es necesario el acogimiento de la comunidad, es decir, que hayan actitudes que no sean xenófobas, sino actitudes de acogimiento a la comunidad extranjera, sean personas venezolanas o de otras nacionalidades. Obviamente, más nos centramos cuando hacemos los análisis en las personas venezolanas, porque conocemos del gran flujo migratorio que nosotros tenemos y de las necesidades que tiene esta población, que, como decías tú, tiene que ser compaginada. Nosotros por eso hacemos las mesas de movilidad con otros ministerios, con ONGs y con los gobiernos autónomos descentralizados, con quienes nos reuniremos en junio en un taller. Así, realmente la situación preocupa. Y yo creo que por el tema de la acogida que se les da, yo creo que está más que comprobado que, hablando aquí de los manavitas, siempre ha habido una forma de recibir, y no solamente, como decíamos, a los hermanos venezolanos, sino que mayormente los nombramos porque el flujo, como usted decía, es mucho más notorio. Pero existe preocupación, porque no solamente es el tema de la mendicidad, que desgraciadamente ha vuelto a las calles, y ahí sí que yo digo, no sé qué está pasando con el MIES. Antes no veíamos esto, nuevamente estamos viendo de manera bastante, digamos que fuerte, el tema de niños, niñas, personas en la calle pidiendo dinero. Es terrible, es muy, pero muy grave. Pero a eso se suma algo más, abogada, el tema de la explotación a personas, de la trata de personas en el tema sexual. Allí hay una situación sumamente grave, y no sé si ustedes dentro de esas mesas de trabajo están realizando, tal vez, no sé si decir, inspecciones, operativos con otras instituciones como el Ministerio del Interior, básicamente, en centros de tolerancia, en lugares donde probablemente exista esta explotación de personas en el ámbito sexual y también en el ámbito laboral. Ese es otro asunto. Exactamente. En el ámbito de la trata de personas y la explotación sexual, que pudiera darse incluso la presencia de menores en centros de tolerancia, hacen los operativos correspondientes la Intendencia, y cuando se encuentran con menores no acompañados, ahí se trabaja directamente con las juntas de protección de derechos de los gobiernos autónomos descentralizados, y se va empatando, se presenta el caso a la Junta de Protección y se empata ya con el MIES y otras instituciones para ver el seguimiento que se le puede dar. Pero es un tema bastante grave, porque se ha visto la presencia también de menores no acompañados, de adolescentes no acompañados que llegan y no tienen ningún familiar. Entonces, este es otro de los temas a los cuales se le está haciendo seguimiento, y obviamente hay los operativos y las presencias con los protocolos necesarios cuando se trata de menores.
Nosotros en lo que se refiere al trabajo de la Cancillería, también tenemos la campaña contra la xenofobia y la campaña contra la migración riesgosa. Son dos campañas diferentes, pero que las vamos a presentar aquí en Portoviejo este jueves en la unidad educativa Olmedo. La campaña contra la migración riesgosa para chicos y chicas de 9º y 10º año básico, y la campaña contra la xenofobia para 1er y 2º año de bachillerato, para tener una mirada integral, mirar esa ciudadanía universal y ese derecho a migrar desde nuestra realidad. Si yo me quiero ir a otro lado, explicarle eso a la juventud y que ellos les expliquen también a sus familias, porque a veces son los padres que los llaman, están en Estados Unidos y le dicen, vengan, que ahí hay una persona que va a ayudar, el coyotero, y se meten en líos los menores. Entonces, tener ese derecho a migrar, pero de forma segura. Claro, abogada, y le comento algo aquí entre nos. Quienes tenemos hijos e hijas más o menos en edad adolescente, cuando pasamos por determinado lugar y vemos a estos extranjeros haciendo malabares o viviendo de esa manera que por lo general no es porque ellos quieren, sino por diversas circunstancias, se ha escuchado decir a los menores, ay, yo quiero ser así, yo quiero irme a otro país y vivir de esa manera. Ellos lo ven de esa forma. Entonces yo creo que ahí hay una acertada forma de poder llevar el mensaje a nuestros jóvenes en ese sentido, porque muchos de ellos consideran que ese estilo de vida es que les parece súper. Es la forma. Por favor. Entonces yo creo que ahí es muy acertado, y no solamente que lo hagan en el Colegio Olmedo, sino que lo repliquen en otras unidades educativas. No solo va a ser en el Colegio Olmedo, sino en las presentaciones ahí lo vamos a replicar en 10 unidades educativas más de Portoviejo y en otros cantones, no solamente en Portoviejo, sino el año pasado estuvimos en Manta y en Sucre. Este año vamos a estar en otros cantones, lo mismo en la provincia de Santo Domingo, porque efectivamente los chicos a veces se forman ideas erróneas, y lo mismo ellos son también los que pueden llevar el mensaje de una sociedad inclusiva a nuestros hogares, porque hay que mirar a la comunidad extranjera que viene a los países de la misma forma como Manabí salió al mundo y salió a otras provincias, también como una manera de enriquecer en lo cultural, en lo laboral, en las iniciativas, pero obviamente con un seguimiento adecuado, con las condiciones, yo creo, de derechos humanos, de supervivencia también adecuadas. Esperemos que todo esto se vaya fortaleciendo cada vez más, como dijo también el presidente Lenín Moreno en su informe a la Nación, que se va a fortalecer y va a existir siempre una forma de acogimiento humanitario para la comunidad venezolana y las comunidades que puedan acercarse. Bueno, ahora que sí sea, entonces este jueves va a estar interesante en el Colegio Olmedo ese foro al que usted se acaba de referir. Gracias, abogada. ¿Algo más que quiera destacar al final? Bueno, agradecer como siempre y recordarle, nuestras oficinas están en Manta, realizamos estas campañas, pero también si la comunidad extranjera, cualquier comunidad o diversas comunidades quieren solicitar que nosotros acudamos para realizar talleres y explicarles sus derechos, la forma de acceder a los derechos, o la comunidad ecuatoriana migrante, de la misma manera nosotros estamos dispuestos a realizar talleres en cualquier lugar de la provincia. Ok, por favor, confírmenos la hora de esta campaña, del lanzamiento de esta campaña. Nosotros en la unidad educativa Olmedo vamos a estar a las 8 de la mañana en una rueda de prensa en el auditorio, y luego viene un festival con la participación de estudiantes, con manifestaciones artísticas y expresiones en torno a lo que significa la movilidad humana, lo que significa migrar de manera segura y lo que significa una sociedad libre de xenofobia. Gracias, estimada abogada, por haber estado con nosotros. No pierda el camino. Gracias. Vamos a nuestra pausa publicitaria. Al regresar tenemos información. Quédese con nosotros. Vamos con información. Miles de familias se van a beneficiar de la eliminación de un copago que existía. Veamos en la siguiente nota de qué se trata exactamente. Como un logro para los manavitas, calificó la asambleísta Carla Cadena al anuncio que hiciera el presidente de la República, Lenín Moreno, respecto a la eliminación del copago de $1.000 que se había dispuesto que hicieran los beneficiados de las casas entregadas por el Ejecutivo con recursos de la Ley de Solidaridad a los afectados por el terremoto del 16 de abril del 2016. Recorrimos algunos asentamientos de Manabí, hemos formulado la ley, está propuesta desde marzo en la asamblea, y vemos con muy buenos ojos que ahora el presidente se ha hecho eco de esta noticia que nosotros le hemos propuesto, y ha dicho que va a eliminar este acuerdo ministerial.
Es por eso que nosotros vamos a estar pendientes, sobre todo, de que estas casas se les entregue a esta persona, no solamente que no se le cobren los $1000, sino que a nombre de todos los reasentamientos de Manabí, y por qué no decirlo, de los hermanos esmeraldeños también, porque fue la única asambleísta que aceptó la propuesta en un momento determinado cuando había conversado con muchos compañeros en el reasentamiento, y después conversé con la asambleísta para ver si era viable que este proyecto de ley se presentara en la Asamblea Nacional para evitar que nos cobren ese copago que era un acuerdo ministerial por el ministro de Vivienda en el gobierno de Correa. El siguiente paso será que los dueños de las viviendas obtengan las escrituras que certifiquen su propiedad. Ahora también se busca que el tema de reactivación económico sea urgente. Entonces, en vista de esto, hay muchas personas que al entrar a clases, mandar a sus hijos a la escuela, habían hecho muchos gastos y ya se cumplen 3 años en donde ya tenían que haber pagado el valor de la casa, si no, esta casa pues no le entregaban sus escrituras. Me parece totalmente injusto porque, como le decía hace unos minutos, este no es dinero que estaba presupuestado, no es de parte del presupuesto del Estado. Este es un dinero de solidaridad de todos los ecuatorianos con un fin específico, solamente para la ley que se creó, la ley de solidaridad. Vamos con información ahora relacionada con la Secretaría de la Reconstrucción en Manabí. Guillermo Sierra, quien continúa de manera indeterminada e indefinida al frente de esa secretaría, dio a conocer que próximamente se estará realizando la licitación para poder empezar a la construcción de lo que tanto se ha esperado en el Cantón Sucre, el hospital en ese lugar. Guillermo Sierra continuará de manera interina en la Secretaría Técnica de la Reconstrucción. Porque se están dando cuenta que la persona que venía es político y esta es una secretaría realmente técnica y necesitamos a una persona como creo que lo estoy actuando como técnico en la actualidad. Es decir, ya no iría a esas funciones, a las funciones que usted desempeña, el economista Dávila. ¿Sería así? Sería más o menos con ese término, pero por lo menos está suspendido, es lo que me indicaron en Carondelet. No obstante, la tarea de reconstrucción en la provincia no se interrumpe, aseguró Sierra, quien anunció que se cuenta con poco más de $42 millones para la construcción del hospital de Bahía, Cantón Sucre. Y hoy en día tenemos una reunión que queremos ganar un poco más de tiempo, incluso en ese tipo de contratación, que más tarde o mañana se podría dar una noticia de esa naturaleza. ¿Se cuenta con los recursos, es decir, para iniciar para iniciar en corto plazo el proceso licitatorio? Sí, señor. Finanzas ya se está pronunciando, mañana nos entrega la partida presupuestaria con relación a ese tema. Y estas serían las características que tendrá la obra. Son 112.500 metros cuadrados de construcción, 25.000 en total, incluyendo los áreas de parque, área de parqueo, área de camineras y áreas verdes. Todo está implantado alrededor de unas 3.08 hectáreas, 30.000 metros cuadrados de área de terreno en sí. Mientras tanto, continúa el proceso licitatorio para la construcción del hospital de Pedernales. Y tengo entendido que a mediados de junio tienen el nombre del ganador y entra el proceso, digamos, ya de construcción. ¿Qué tiempo demora eso? Unos 2 meses más hasta que entre la construcción. Por esa fecha aproximadamente, también se espera que esté adjudicada la construcción del hospital de Manta. O sea que tenemos 3 hospitales para la provincia que se han logrado obtener y que estaban un poco como dormidos. El de Manta 33 millones, el de Pedernales 27 millones. El de Manta es de 180 camas y el de Pedernales es de como de 60 camas, que era algo así más pequeño. Todo con recursos fiscales para hacerlo con más rapidez. Marco Giler Mendoza, Televisión Manavita. Vamos ahora a entregarles información relacionada con los transportistas. Ellos se reunieron precisamente hoy para poder de alguna manera expresar su malestar por esto que no se ha reformado la ley de tránsito. Con quien se reunieron hoy fue precisamente con los asambleístas y sus representantes. En el Sindicato de Choferes de Puerto Viejo, representantes y dirigentes de los gremios de transporte terrestre participaron en una jornada de diálogo con los asambleístas de Manabí respecto a las reformas de la ley de tránsito que se debaten en el legislativo. El chofer ecuatoriano tiene toda la obligación de hoy día de decirle a los asambleístas lo que se piensa. Nosotros creemos que hay una reforma de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
que no cumple con lo que quizás son los objetivos que están en la Constitución plasmados. La ley de tránsito que a los choferes los atañe tanto, o sea, porque se castiga 3 y 4 veces. Eso es una de las preocupaciones de nosotros los choferes, aunque también no queremos nosotros que los asambleístas hagan todo, nosotros también queremos ser proponentes como conductores profesionales. Abel Gómez, presidente de la FENACOTIC, mencionó que el sector de transporte terrestre demanda aspectos que profundicen en las reformas a la ley. Todas estas cosas necesitan, no de la noche a la mañana ser una reforma por parche, no, se necesita más profundizar el tema. Primero, apuntar a la situación del cambio de modelo de gestión para que se vuelva productivo. Segundo, a la educación. Falta educación en los primarios y secundarios, como dice la Constitución. No se está trabajando en eso. Lamentablemente el Ministerio de Educación no está cogiendo el mandato constitucional. Y segundo y tercero, tratar en lo posible que el negocio del transporte sea productivo. Estamos matándonos pueblo contra pueblo. Entonces, al ciudadano hay que servirlo bien. Raúl Andrade, secretario general del Sindicato de Choferes del Cantón Chone, insistió en reformar el artículo 57 del proyecto sobre el transporte mixto urbano-rural, que está afectando al campesinado. Unos días hubo una propuesta a nivel de la Asamblea de que se hicieran sociedades mixtas de cooperativas para poder ir al sector rural. ¿Y qué dijeron algunos sectores? Que no, que eso no era conveniente para ellos. Pero fíjese, ahí se estaba pensando en contra de los intereses de Manabí, porque nosotros tenemos sectores agrícolas, donde hay carreteros de polvo, que tienen que haber sociedades mixtas de cooperativas para que puedan sacar al campesinado con sus productos. Karina Artiaga, asambleísta, mencionó que mantendrán los diálogos para alcanzar los acuerdos necesarios alrededor de la ley y así no perjudicar a ninguna de las partes en base a las necesidades de los gremios. Dentro de la Asamblea Nacional y la Comisión de Tránsito Ocasional se está planteando una serie de formalidades educativas para los transportistas, porque si bien es cierto, hemos visto muchos accidentes y que creemos que también depende de la educación vial que existe en el país, no solamente para los transportistas, para los choferes, sino también para los peatones, que es otra cosa importante que tenemos que rescatar. Daisy Loor, Televisión Manavita. En la siguiente nota informativa vamos a ver y a escuchar al asambleísta Guillermo Celi, quien se pronuncia respecto a la eliminación del impuesto verde anunciado por el presidente de la República, Lenín Moreno. La necesidad, porque el impuesto verde es un impuesto que está mal concebido. Segundo, que es un impuesto confiscatoria. ¿Cómo es posible que un impuesto como el impuesto verde cueste más el cobro del impuesto que el mismo vehículo? Las camionetas 350 del año 78, 79. ¿Cómo le va a pedir usted a los agricultores que tienen esa su herramienta de trabajo, con lo caro que están los vehículos, que compre un vehículo nuevo? Es imposible, aquí hay que decir las cosas como son. Hemos venido presionando, eso está en mi comisión. Yo mocioné el miércoles pasado que inmediatamente, este día miércoles, aprobemos el informe para primer debate para derogar el impuesto verde. Ahora vemos que el presidente de la República, ante esta presión que hemos ejercido para que se derogue, ahora quiere enviar un decreto, un proyecto de ley en materia urgente y económica para que en los próximos días también se derogue el impuesto verde. Hay que ver cuál de las dos vías llega primero, o la vía que envía el presidente o la vía nuestra. Lo importante es derogarlo. Vamos a crear una transitoria, y esto es una buena noticia, para generar en la Ley de Fomento Productivo 2 un mecanismo, una ley transitoria, un artículo transitorio que permita hacer y establecer un perdón de aquellos valores pagados, no cobrados y no pagados, porque obviamente, ¿de dónde van a sacar la plata a la gente? Eso es criminal, no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es justamente dentro de la Ley de Fomento Productivo 2, que también va a enviar el presidente, establecer una transitoria para perdonar, condonar esos valores. Estamos terminando nuestro espacio de noticias. Mañana será un nuevo día y bueno, vayan a descansar. Mañana, por supuesto, tenemos nuestro primer noticiario a las 6:30 aquí en Televisión Manavita. Gracias a todos por su amable sintonía. Será hasta la próxima. Televisión Manavita presentó TV Noticias al cierre.